La química es fundamental en la medicina porque nos permite entender cómo las sustancias químicas interactúan con el cuerpo humano. Un área clave es la química farmacéutica. La química farmacéutica es una rama de la química enfocada en el diseño, desarrollo y análisis de fármacos. Se basa en entender la relación entre la estructura química de una molécula y su actividad biológica con el cuerpo. Es decir, estudia cómo la forma y los átomos de un compuesto influyen en los efectos terapéuticos que esto produce. Algunas de sus principales características son: combina conocimientos de química orgánica, bioquímica, farmacología y toxicología. Busca sintetizar moléculas estables, seguras y efectivas. Analiza la forma en que el fármaco se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina, lo que conocemos como farmacocinética. Y por último, también estudia la farmacodinamia, es decir, cómo actúa el medicamento sobre nuestro organismo. Un ejemplo de esto es el nifedipino. Con fórmula molecular carbono 17, hidrógeno 18, nitrógeno 2 y oxígeno 6, este fármaco pertenece a los bloqueadores de canales de calcio. Normalmente el calcio entra en las células del músculo de los vasos sanguíneos y provoca que estos se contraigan. El nifedipino bloquea esos canales de calcio, lo que relaja las paredes de las arterias, produce vasodilatación y reduce la presión arterial. Gracias a la química farmacéutica, se diseñó su estructura para que encaje de forma específica en esos canales, logrando así el efecto terapéutico. Por otro lado, la anestesia y el control del dolor son áreas de la medicina que no podrían existir sin la química. Gracias a esta ciencia, se ha identificado, diseñado y optimizado moléculas capaces de bloquear la transmisión del dolor de manera controlada y segura. La anestesia en general consiste en inducir la pérdida parcial o total de la sensibilidad del cuerpo, ya sea en una zona específica o en todo el organismo, dependiendo obviamente del tipo de procedimiento médico que se llevará a cabo. Su relación con la química es directa, porque todo anestésico es una sustancia química con una estructura diseñada para interactuar con receptores o canales iónicos en las neuronas. Algunas de sus principales características son que puede ser local o general. Local, cuando actúa en una parte concreta del cuerpo, o general, cuando induce la pérdida de conciencia. Los compuestos anestésicos están diseñados para ser potentes, pero a la vez seguros y reversibles. Su efecto depende de su interacción química con proteínas específicas de las membranas neuronales. Y por último, que la química permite ajustar sus propiedades, como solubilidad, velocidad de acción y duración del efecto. Un claro ejemplo de esto es la lidocaína. Con fórmula molecular carbono 14, hidrógeno 22, nitrógeno 2, oxígeno, este anestésico local actúa bloqueando los canales de sodio de las neuronas. Normalmente, cuando una neurona transmite dolor, lo hace gracias al movimiento de iones de sodio hacia el interior de la célula, lo que genera un impulso eléctrico que viaja hasta el cerebro. La lidocaína se une a esos canales y bloquea el paso de sodio. Como consecuencia, el impulso nervioso nunca se produce y el cerebro no recibe la señal de dolor. Este efecto comienza casi de inmediato, porque al aplicarse en la zona a tratar, la lidocaína llega directamente a las terminaciones nerviosas y actúa de forma local. Además, su estructura química está pensada para ser lo bastante soluble como para difundirse en los tejidos, pero también estable para mantener su efecto en el tiempo suficiente durante una cirugía menor. En el control del dolor también intervienen otros fármacos analgésicos que la química farmacéutica ha diseñado para actuar en distintas partes del sistema nervioso. Por ejemplo, algunos inhiben enzimas que producen sustancias relacionadas con la inflamación, mientras que otros se unen a receptores del cerebro para disminuir la percepción del dolor. La química se relaciona tan profundamente con la química, ya que al juntarse estas dos ramas nace la química clínica, la cual ayuda al diagnóstico de enfermedades, pues al detectar alteraciones de la química del cuerpo puede llevar al diagnóstico de enfermedades. Por ejemplo, los altos niveles de glucosa indican diabetes, mientras que los altos niveles de urea pueden indicar fallo renal, deshidratación o obstrucción renal, entre otras cosas. De igual modo, con la química clínica se puede llevar un control de un paciente con una enfermedad ya diagnosticada, como con la diabetes o el colesterol alto, y de esta forma se puede ver con datos que un paciente esté respondiendo de forma positiva a algún tratamiento médico. Además, también ayuda a las enfermedades genéticas,
debido a que, si bien las enfermedades genéticas se relacionan más con el campo de la biología que con el de la química, el ADN es una pieza fundamental para la creación de proteínas del cuerpo, y estas proteínas son estudiadas por la química, así que al detectarse anomalías o una falta completa de una o varias proteínas, puede llevarse al diagnóstico de alguna enfermedad genética. Por último, en las pruebas de sangre también se pueden medir los niveles hormonales, y si alguna de estas hormonas está fuera del rango normal o esperado, lleva al diagnóstico de alguna enfermedad endocrina. Además de la química clínica, existe la toxicología, la cual, al igual que la química clínica, ayuda a detectar anomalías tanto en la sangre como en la orina, pero en este caso sirve más para la detección de sustancias tóxicas en el cuerpo, ya sea con procedimientos como espectrometría de masas o cromatografía líquida. Con la toxicología se pueden detectar y evaluar los efectos tóxicos de sustancias, como metales pesados o gases tóxicos, que estos pueden ser incluso mortales si no se atienden a tiempo. Asimismo, con los exámenes toxicológicos se pueden detectar drogas ilícitas como metanfetaminas, anfetaminas o cocaínas, o otro tipo de sustancias peligrosas como la nicotina o el alcohol. Por último, la toxicología también tiene un papel muy importante para el desarrollo de antídotos y aplicaciones de estos mismos antídotos para el tratamiento de emergencias médicas causadas por veneno, sobredosis de drogas o medicamentos, pesticidas o metales pesados, entre otros. La química bioorgánica es la rama de la química que estudia las moléculas orgánicas presentes en los seres vivos y las reacciones químicas que realizan dentro del organismo. La importancia de la química bioorgánica es que es fundamental porque nos permite entender cómo la función de procesos vitales como la respiración, la digestión, el metabolismo de azúcares, proteínas y grasas y cómo estas moléculas sostienen la vida. Un ejemplo claro es la glucosa, que es un azúcar simple que actúa como fuente principal de energía. En la ruta de la glucólisis se degrada para producir ATP, que es la energía que usan nuestras células. Si hay exceso, puede almacenarse como glucógeno o transformarse en grasa. Este es un ejemplo claro como una molécula orgánica participa directamente en un proceso biológico esencial. La relación de la química bioorgánica es directamente vinculada con otras ramas de la química, como la química orgánica, la química analítica, la química física, ya que la química bioorgánica aplica los principios de la química para explicar los procesos de la vida. Por lo tanto, la química bioorgánica es la que puede conectar la química con la biología, permitiéndonos entender la base molecular de la vida y aplicarlo en áreas como la medicina, la nutrición y la biotecnología. La formulación farmacéutica es el proceso mediante el cual un principio activo, que es la sustancia que es responsable del efecto terapéutico, se convierte en un medicamento listo para usarse, seguro y eficaz. La importancia de la formulación farmacéutica es que es un proceso fundamental para asegurar que el medicamento tenga la dosis correcta, sea fácil de administrar y aceptado por el paciente. Un ejemplo de la formulación farmacéutica es el paracetamol, ya que es un fármaco que puede formularse de diferentes maneras, como en tabletas para adultos, en jarabes con endulzantes para niños o en supositorios para aquellos pacientes que no pueden ingerir los medicamentos o tienen vómito muy seguido. La formulación farmacéutica se relaciona con la química, ya que la química es la que nos permite conocer las propiedades de los fármacos, diseñar excipientes adecuados y garantiza que el medicamento funcione de una manera segura y eficaz en el organismo. En conclusión, la formulación farmacéutica no solo garantiza formar un medicamento, sino también garantiza la eficacia y seguridad y la comodidad de administrar un fármaco.